Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta segunda actualización del tema COVID, organizado por la firma Avento. Esperemos que esta plática sea de mucha utilidad para todos y saquemos provecho de todos estos temas que conciernen a esta nueva actualidad. Bueno, el tema del que yo les voy a hablar es acerca de las adaptaciones de la reanimación neonatal en madre con sospecha o caso confirmado de SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poco de la historia. Estrictamente, la primera vez que un neonatólogo tuvo contacto con un paciente con madre positiva para COVID-19 es muy reciente. El primer artículo aparece publicado en el mes de marzo, en donde se comenta la importancia de conocer esta nueva enfermedad en los recién nacidos. En este artículo hacen mucho énfasis acerca de que las mujeres embarazadas contagiadas con COVID-19 eran más susceptibles a complicaciones y a evolucionar a una enfermedad severa. Se documenta el caso de una madre de 34 años positiva, sin compromiso respiratorio, con una elevación térmica de 37.8, con una TA de 131.80 el 1 de febrero. Como les comento, pues es muy reciente. Si lo tomamos en cuenta, son 4 meses hasta el día de hoy que tenemos experiencia en recién nacidos. Se obtiene un producto de término de 40 semanas con un Apgar 8.9 que por la novedad del primer caso confirmado con una madre para COVID-19, pues se decide la resolución por cesárea. Aquí es muy importante, en el artículo hacen énfasis en que la reanimación neonatal se llevó a cabo como con cualquier recién nacido normal, sin ninguna adaptación en especial, en base a las guías adaptadas de la Sociedad China para Reanimación Neonatal. Hacen énfasis en que se evitó el contacto del recién nacido en todo momento con la madre. Se realizan tomas de paraclínicos al momento del nacimiento, en donde encontramos una linfopenia, elevación de las enzimas hepáticas y una discreta hiperbilirrubinemia desde el nacimiento. Todos los paraclínicos que se tomaron fueron normales. En el primer artículo comentado en China, se recomendaba la alimentación a base de fórmula, ya que se evitaba a toda instancia la lactancia materna. Se confirma, se toma la prueba a las 36 horas de vida del recién nacido, en donde se muestra una positividad para COVID-19. Por lo tanto, los pediatras que estaban a cargo, al no contar con el aislamiento requerido, deciden su traslado al Hospital Infantil de Wuhan. Al presentar positividad, se decide el muestreo a placenta, cordón umbilical y leche materna. En todo momento, el resultado fue negativo. Es importante saber que el paciente se mantuvo asintomático durante toda su estancia. Lo único que se realizó fue la toma de resonancia magnética, en donde se encuentran infiltrados, pero nunca repercutió en el estado clínico del paciente. Se egresa a los 16 días de vida con pruebas negativas, tanto en nasofaringe y en heces fecales. Esto es importante porque a partir de esta experiencia empiezan a difundirse el primer contacto con recién nacidos con posibilidad de contagio para COVID-19.
Lo que se realizó a través de varias sociedades fue que se empezaron a difundir las experiencias. De China, la sociedad italiana comenta que compartieron mucha información. Los italianos lo compartieron a España y España pues se encargó de difundir a Latinoamérica. Mi intención en esta plática es conjuntar todas las recomendaciones de diferentes sociedades para nosotros tener esa evidencia científica y aplicarlo en nuestra unidad. Así se lleva a cabo diferentes recomendaciones para la atención del recién nacido con madre, con sospecha o confirmación para COVID-19. Las recomendaciones que se realizaron fue la formación de un equipo específico para la atención de estos pacientes, en donde hacen mucho énfasis en realizar simulaciones de diferentes casos para que en su momento saber cómo resolverlos, ya que nos vamos a enfrentar a la utilización de nuevos equipos, a la disminución en la comunicación efectiva, ya que tenemos sobre nosotros mascarillas que impiden una adecuada comunicación entre el equipo que forma parte de la reanimación y, en cierto modo, buscar métodos de comunicación adecuada, ya sea por señas o algún lenguaje entre el grupo de atención para que todo lo que queremos comunicar sea llegue al destinatario de lo que queremos comentar. Por lo tanto, al designar un equipo de atención específica para COVID, debemos de hacer una preparación de diferentes equipos para recibir a la madre, recibir al recién nacido, colocarlo en la mesa de reanimación y la reanimación llevada hasta los últimos pasos, como nos lo recomienda la séptima edición del Manual de Reanimación. Y es importante que la experiencia que vamos llevando día con día de la atención a este tipo de pacientes, hacer un consenso para ver qué podemos modificar, sobre todo para mejorar nuestras próximas actuaciones. Como les comentaba, es muy importante tener una comunicación eficaz con todo el equipo médico, desde el obstetra, reanimación, enfermería, pero muchas veces, ¿qué nos lo impide? Las mascarillas con un sellado hermético e incluso el uso de cubrebocas. Es muy importante que se nos informe del estado clínico de la paciente, ya que esto nos facilitará muchas actuaciones no previstas, ya sea el uso del nuevo equipo, las nuevas recomendaciones y sobre todo cómo tenemos que actuar con el recién nacido junto con la madre. Y sobre todo conocer si hay un compromiso respiratorio que pueda comprometer en cierta manera la vida de la madre. Y sobre todo conocer qué cambios debemos de realizar en nuestra práctica ante estas nuevas adaptaciones para mejorarlas en las próximas atenciones. De los principales cambios en la atención del recién nacido es la disminución al menor número de las personas encargadas de reanimación. En varias sociedades y revisando la bibliografía actual disponible, hay quienes recomiendan que una persona, si el recién nacido no viene con ninguna complicación, obviamente conociendo bien la situación que podemos esperar o el escenario al que nos vamos a enfrentar, y si una persona es capaz de realizar la reanimación neonatal, incluso una persona es suficiente. O hasta 2 personas que se encarguen de la reanimación, y siempre tener personal disponible fuera de la sala de atención por si se requiere una reanimación neonatal avanzada o ante cualquier emergencia. Entrenada para una vestimenta rápida con el equipo de protección personal y sobre todo equipo de aislamiento respiratorio.
El ambiente. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Bueno, como siempre lo hemos realizado, reanimar en el mismo sitio del nacimiento. La cuna radiante la debemos de colocar a 2 metros de donde se encuentra la madre. Evitar un secado riguroso, ya que esto puede provocar la formación de partículas aerosolizadas por la fricción o crear una corriente de aire que pueda diseminar los virus presentes, ya sea en el recién nacido o en la sangre materna. Se recomienda colocar una sábana o bolsa de polietileno que cubra casi en su totalidad al recién nacido. También es recomendado el pinzamiento tardío del cordón, sobre todo en recién nacidos vigorosos, con una espera de 30 a 60 segundos. Toda la evidencia bibliográfica hasta este momento no contrapone el retardar el pinzamiento del cordón. Y en algunas bibliografías se recomienda que para evitar el contacto con la sangre de la madre con el niño, el obstetra pueda sostener durante este procedimiento al recién nacido. El contacto piel a piel. Muchos que conocemos lo que conlleva la sospecha o el simple hecho de tener contacto con este nuevo virus influye en que haya un estrés que rodee tanto a los familiares como a la madre. Entonces, el contacto piel a piel, como es bien sabido, disminuye mucho el estrés materno, favorece el vínculo. Pero hay mucha controversia entre qué tan viable es el colocar al recién nacido en contacto piel a piel durante la primera hora de vida o inmediatamente que nace. Está contraindicado en la madre que presenta síntomas respiratorios. No así con la madre asintomática, que su estado clínico es estable, pero hay mucha controversia. En caso de que lo decidamos, se debe de realizar un aseo de la región desde el cuello hasta la cintura con jabón neutro durante 30 segundos para evitar la irritación de la piel. Pero pues aquí yo considero que debemos de platicarlo con nuestro equipo de ética y sobre todo con los familiares para que ellos, con la información que nosotros les brindemos, tengan la mejor decisión y se sientan involucrados en este tema y disminuya muchos problemas en cuanto a desconocer cuál es la evolución tanto de la madre como del recién nacido. Ahora, que si lo decidimos, pues bueno, una separación temporal, pues yo creo que no va a tener mucha repercusión, entonces pues ya dependerá de la decisión que nosotros tomemos. Siempre y cuando lo llevemos, lo platiquemos como un equipo multidisciplinario, como debe de hacerse en estas situaciones, incluyendo a los familiares e incluso, si lo consideremos necesario, incluir un formato con consentimiento informado. Una vez que tengamos al recién nacido, lo colocaremos en una incubadora cerrada a 2 metros de distancia. Otro cambio muy importante es la aspiración durante la reanimación. Se recomienda eliminar la práctica del uso de perilla, ya que esto puede condicionar la introducción de sangre materna a la boca del recién nacido e incluso la generación de aerosoles. No se realizará de manera rutinaria la aspiración de líquido amniótico o de meconio en los recién nacidos. Y en caso de que lo considere, puedo tener mi circuito cerrado y valorar qué tan conveniente es realizar la aspiración en pacientes que así lo requieran. En cuanto al procedimiento de auscultación, se elimina el uso de estetoscopio, ya que puedo incrementar la contaminación hacia el personal médico y que vamos a introducir a nuestra nueva práctica la oximetría de pulso. En los artículos, en la bibliografía se comenta que debe de hacerse con mucho cuidado, ya que si yo genero la creación de una onda de aire, esto puede condicionar que yo contamine o
genera aerosoles. Entonces debo de tener mucho cuidado cuando realizo mis procedimientos. Y algo que se recomienda es la palpación de la base del cordón umbilical para valorar mi frecuencia cardíaca. En caso de que mi recién nacido presente dificultad respiratoria o cianosis central, voy a evitar el uso del borboteador y preferir el flujo libre de oxígeno, sobre todo para evitar la formación de partículas en aerosol. Preferir, en caso de que requiriera presión positiva, la pieza en T, verificando un sello hermético, ayudándome del segundo reanimador para verificar un adecuado sello y siempre disponiendo un filtro eficaz contra partículas aéreas. En caso de que yo requiriera presión positiva, sabemos que es de los procedimientos en los que más formación de aerosoles tenemos. Por lo tanto, debo de seleccionar muy bien a mis pacientes y siempre preferir la ventilación con pies en T. Con mi filtro colocado en la parte distal de la boquilla proximal de la pieza en T. Si no cuento con la pieza en T y lo único que tengo es una bolsa autoinflable, igualmente que sea cerrada y que contenga el filtro contra partículas aéreas. Y estos son los filtros con los que tenemos disponibles. Si se dan cuenta, se coloca en la porción distal de la mascarilla y proximal de la bolsa en T o la bolsa autoinflable. Esta es la imagen que se ha difundido mucho en la bibliografía actual, en donde vemos que si voy a ejercer una presión positiva, debo de realizar un adecuado sello, ya que a pesar de que yo administre o de que trate de verificar un buen sellado hermético, siempre va a haber fuga. Si yo estoy con un flujo de 5 litros por minuto y un volumen tidal de 18 mililitros totales, se ha visto en la bibliografía que puedo encontrar una dispersión de partículas aerosolizadas de hasta 1 a 2 centímetros de donde se encuentra la mascarilla. Y obviamente que esto genera contaminación al entorno. Si el paciente, a pesar de que ejerzo presión positiva, no mejora la dificultad respiratoria y yo decido intubar, como lo comenta la bibliografía, siempre debo de pensar en las patologías neonatales y no aseverar que la dificultad es por la patología materna. En dado caso de que yo decida o que mi paciente, a pesar de las primeras medidas, yo decida intubación endotraqueal, debemos de saber que es el procedimiento que mayor riesgo de contaminación hacia el personal médico tiene, ya que es la que más partículas aerosolizadas forma. Por lo tanto, debo de contemplar todas las barreras necesarias para yo tener contacto con estas partículas. Como sabemos, se recomienda realizarlo con la Aerosol Box. Recordemos que para hacer un adecuado uso de este dispositivo debemos de tener un entrenamiento previo y simular diferentes escenarios para dominar este instrumento. Recordemos que el hecho de que yo utilice este dispositivo de acrílico no me sustituye el que yo tenga mi adecuada protección personal. Entonces, mientras yo más barreras tenga entre el paciente y el contacto con secreciones, van a proteger mucho más al entorno y a las personas que estén alrededor. Es muy controversial en pacientes que ya se sabe
que pueden tener algún acceso, una vía aérea difícil, o cuando ya se realizan múltiples intentos, pues incluso podemos prescindir de este equipo. Y se recomienda el uso del videolaringoscopio, ya que con esto mejora la visibilidad y disminuye el número de intentos para una adecuada intubación. Mi cánula endotraqueal siempre conectada a un dispositivo con filtro tipo EPA. En el caso de las compresiones torácicas, el personal que está utilizando la caja de acrílico es la persona que una vez verificando que la cánula endotraqueal esté en su sitio, la persona que intubó cambia de rol y es la persona que inicia con las compresiones cardíacas. Y la persona, el segundo ayudante, es la persona que se va a encargar de la vía aérea. Otro cambio importante en la administración de medicamentos, debemos de evitar a toda costa la administración de medicamentos endotraqueales. Se dispondrá de una vía intravenosa a través del catéter umbilical y es muy importante no retirar la cámara de acrílico hasta que yo haya terminado todos mis procedimientos o el paciente esté estable, ya que recordemos que todos estos procedimientos invasivos son generadores de aerosoles. Entonces, mientras yo tenga esa protección, va a ser de beneficio para todo el personal que está encargado de la reanimación. El uso de CPAP burbuja. Si yo ya tengo a mi paciente que a pesar de las medidas persiste con la dificultad respiratoria, pues bueno, voy a colocar mi CPAP burbuja previamente instalado y colocado con el paciente ya dentro de la incubadora. Ya que esto significa una barrera de acrílico entre el ambiente, la formación de aerosoles y el personal encargado. La rama, se recomienda que la rama expiratoria del CPAP contenga el filtro EPA. Aquí es muy importante verificar la presión que se genera entre el filtro y el circuito, ya que muchas veces puede haber un incremento de la resistencia de salida del circuito y no generar la presión que yo necesito o que deseo para mi paciente. Es muy importante verificar esto. También otra recomendación es que todo lo que estábamos acostumbrados a realizar en sala, la toma de medidas, identificación, aplicación de vitamina K y profilaxis oftálmica, diferirlo. Ya que mientras menos tiempo tenga el paciente en la sala, es mucho mejor para todo el personal encargado. Y esta es una imagen también muy difundida de las recomendaciones sobre la reanimación neonatal. ¿Cómo debe de estar protegido el personal? Lo voy a dividir en dos, como todos lo sabemos. Si es un procedimiento que conlleve generación de aerosoles y si no es así. Sí es probable que algún procedimiento que yo vaya a realizar al recién nacido conlleve la generación de aerosoles, debo de estar con mi equipo completo. Los gogles, la mascarilla respiratoria N95, el equipo de protección personal, el gorro y los guantes. Y yo hago mi decisión. Si es un paciente que fue sometido a procedimientos generadores de aerosoles, pues bueno, siempre debo de tener como protección el uso del filtro EPA en todo lo que yo vaya a someter al paciente a una presión externa, ya sea bolsa autoinflable, dispositivo en T, o incluso el ventilador o CPAP en sala. Si puedo, en mi unidad,
tener un videolaringoscopio es lo más recomendable y acostumbrarnos al uso de los filtros EPA en todos los procedimientos. Y sobre todo, identificar nosotros si fue sometido el paciente a un evento que generara aerosoles. Algo muy importante, la lactancia materna. En un artículo publicado en la revista Neo Reviews de la experiencia de China, no se recomendaba la lactancia materna. Pero posteriormente, en Italia y en España, estas recomendaciones pues se eliminaron. Y hasta este momento no hay evidencia científica para evitar una lactancia materna exclusiva, haciendo mucho énfasis y sobre todo nosotros enseñar una manera correcta en la que la madre debe de lactar. Se debe de realizar durante la primera hora de vida. La madre debe de, en todo momento que se decida la lactancia, contar con cubrebocas e incluso la careta. En casos de madres con enfermedad grave o repercusión clínica importante, recurrir a la extracción de leche, ya que también esto, como sabemos, pues disminuirá el estrés de la madre. Ajá. Incluir a los familiares, a la persona que se va a encargar en caso de que la madre presente enfermedad grave o que sea la persona encargada de los cuidados tanto del recién nacido como de la madre, informarle de las medidas que se deben de incluir para los cuidados de ambos y sobre todo informar a los padres, a los familiares de los beneficios de una lactancia materna exclusiva con base a los lineamientos que nos recomienda la OMS. Y sobre todo, algo muy importante, tomar una decisión en conjunto con la información, pues lo más efectiva posible. Y bueno, este es un logaritmo que se creó por la Sociedad Española de Neonatología, que creo es muy útil y que nos puede ayudar a tomar muchas decisiones para evitar el apego temprano de la madre al recién nacido, disminuir estrés y sobre todo, pues, en base a las evidencias científicas hasta este momento. Una vez que llega la madre con sospecha de COVID, se toma la prueba y vamos a hacer nuestro algoritmo. Si la madre es positiva para COVID-19, vamos a hacer nuestra decisión. Si el recién nacido es asintomático o sintomático. ¿En qué difiere esto? Bueno, si mi recién nacido es asintomático, vamos a favorecer el alojamiento conjunto con una vigilancia clínica estrecha. Se recomienda actualmente la toma de prueba PCR para COVID lo más pronto posible. A diferencia de lo que anteriormente se recomendaba, que era las 24 horas, actualmente en cuanto se pueda tomar, se realizará la toma de la prueba. Si mi resultado es positivo, pues bueno, voy a favorecer el alojamiento conjunto con medidas de aislamiento, una vigilancia clínica estrecha y seguimiento hasta el alta. Si mi paciente es negativo, se descarta por completo la infección, voy a mantenerlo igual en una vigilancia estrecha. Se recomienda el alojamiento conjunto en una incubadora cerrada a 2 metros de distancia de la madre, una vigilancia clínica estrecha y seguimiento hasta el alta. Ahora, si mi recién nacido es sintomático, lo debo de llevar a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se realiza la prueba de PCR para COVID y si mi paciente es positivo, pues lo mantengo. Se recomienda en un cuarto aislado, pero muchas veces esto en nuestras unidades es muy complicado. Debo de vigilar en mi ruta de traslado para pacientes COVID establecida ya por mi unidad, controles sanguíneos, biometría hemática, pruebas de función hepática, PCR y los estudios de imagen. Actualmente se recomienda
que si el paciente está clínicamente estable o así lo permite, puedo continuar los cuidados 48 horas después de que la primera prueba haya sido negativizada. Si mi paciente es sintomático, pero al tomar la prueba para COVID-19 es negativa, yo descarto la infección y continúo su estancia en la UCIN, pero sin aislamiento. Continuamos con los cuidados clínicos habituales y su egreso se valorará según los criterios clínicos de cómo vaya evolucionando el paciente. Como conclusiones, ¿qué podemos comentar? Pues bueno, que no se ha podido demostrar en ninguno de los estudios que el COVID sea una infección por vía vertical. La negativización en pruebas de cordón, placenta y leche materna no ha demostrado que haya una transmisión vía uterina. Estas recomendaciones están basadas en la mayor evidencia científica disponible hasta este momento. Y bueno, todos los cambios efectuados en nuestra práctica habitual de reanimación neonatal, pues se ven enfocados en reducir el riesgo de contagio al personal médico y al recién nacido. Pues bueno, espero que esta plática haya sido de mucha utilidad para todos, que saquemos lo más importante para nuestra práctica clínica diaria y sobre todo pues mejorar nuestras medidas de aislamiento, de cuidados y sobre todo en mejora de nosotros mismos y de nuestros pacientes. Agradezco a todos mucho su atención y quedo pendiente para cualquier duda o alguna inquietud que pudieran tener. Muchas gracias.